Vamos a hablar de los síndromes coronarios agudos, más enfocado a las ciencias básicas en el curso de fisiopatología. Y bueno, nos vamos a dar cuenta que los síndromes coronarios agudos, hablaremos de cómo se desarrollan, remontando un poquito del video pasado de cardiopatía isquémica, un poco de la patología, pero pequeñísimo, fisiopatología, de cuáles son las alteraciones derivadas de esta enfermedad y finalmente las características clínicas. Vamos a hablar de algunas cosas muy importantes como los marcadores, el electrocardiograma, una pequeña pincelada y finalmente un poco del curso clínico. Y entonces de los síndromes coronarios agudos son tres. Y los síndromes coronarios agudos son agudos porque son súbitos, son coronarios porque ocurren en las arterias coronarias y se deben a la oclusión súbita de una arteria coronaria. Normalmente es secundario a la ruptura de una placa aterosclerótica. Los síndromes coronarios agudos entonces son debidos a la oclusión súbita de una placa aterosclerótica en las coronarias, ¿no? Y los tres síndromes coronarios agudos que ustedes van a leer en la literatura es la angina inestable, el infarto agudo sin elevación del ST, el infarto agudo con elevación del ST. Cuando hablo de elevación del segmento ST, estoy hablando del electrocardiograma. ¿Ok? Hablando del electrocardiograma. Y la patogenia de cada uno de ellos es diferente. Vamos a ver en este video un poco de cómo se lleva a cabo esta patogenia y por qué algunos de ellos son diferentes a otros. Pero finalmente me llevan a lo mismo. La angina inestable, oclusión parcial, infarto agudo sin elevación del ST, oclusión parcial, y con elevación del ST, oclusión total. Y la necrosis de los miocitos me diferencia entre la angina inestable y sin elevación del ST. La angina inestable no hay necrosis y sin elevación del ST sí hay necrosis. Entonces, se van a dar cuenta que pues esas son las diferencias entre cada uno de los síndromes coronarios agudos que ahorita los vamos a platicar. La patogenia es muy sencilla y ustedes tienen que recordar que normalmente hay mecanismos hemostáticos que previenen que las arterias coronarias y cualquier vaso de la circulación sistémica se trombose, ¿no? Todos esos mecanismos hemostáticos que en el caso de que se rompa una sección, se empiezan a formar estos coágulos, pues hay mecanismos que previenen que el coágulo siga creciendo. ¿Cuál es ese mecanismo que previene que el coágulo siga creciendo? Todos esos factores antitrombóticos como la proteína C, la proteína S, el plasmina, perdón, y todos esos factores, ¿no? Y la plasmina, ¿no? Entonces, todos estos factores que hacen que se forme un coágulo, pero al mismo tiempo se esté destruyendo el coágulo, ¿no? Y normalmente tenemos un equilibrio entre la destrucción y la formación de coágulos, ¿no? Normalmente tenemos un equilibrio entre la formación y destrucción de coágulos. Y bueno, eso es si el vaso sanguíneo está sano. Pero ¿qué pasa si el vaso sanguíneo está enfermo, ¿no? ¿Y cuál es esa enfermedad de los vasos sanguíneos? La enfermedad de los vasos sanguíneos es la aterosclerosis, ¿no? La aterosclerosis, como ustedes ya saben, que es la acumulación de material lipídico y celular debajo de la íntima de las arterias. Principalmente cuando hablamos de cardiopatía isquémica / síndromes coronarios agudos, me estoy refiriendo a las arterias coronarias. Y bueno, la aterosclerosis, como ya vieron en el video pasado, pues me condiciona a muchas cosas, ¿no? La primera cosa es que un endotelio en el que está formada una aterosclerosis, ¿sí? Un vaso con aterosclerosis tiene un endotelio disfuncional. Y ese endotelio disfuncional tiene una disminución del efecto vasodilatador y una disminución del efecto antitrombótico. Entonces, el endotelio de un vaso que tiene aterosclerosis no es un endotelio normal, por lo tanto los mecanismos protrombóticos y antitrombóticos no están en equilibrio. Al mismo tiempo, ese vaso no responde de manera adecuada a los estímulos que producen vasoconstricción y vasodilatación. Esa es la primera cosa. Pero también el endotelio de un vaso que tiene aterosclerosis
puede romperse, ¿no? Puede romperse la placa y al romperse la placa, ¿qué es lo que pasa? Hay hemorragia dentro de la placa, se libera el factor tisular, se expone el colágeno, al mismo tiempo puede haber un flujo sanguíneo turbulento y todo eso me llevan a que se activen y se agreguen las plaquetas, también se activa la cascada de coagulación y eso me lleva a que haya la clásica trombosis coronaria. Es decir, que la arteria que tiene aterosclerosis, ¿no? Ahí está la aterosclerosis, ¿no? Ahí está la aterosclerosis y ¿qué es lo que pasa? Se rompe la placa, se expone todas esas cosas que acabo de mencionar, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Pues se lleva a lo que es la trombosis coronaria. Es un vaso que está enfermo y tiene mucha más propensión a formarse trombosis coronaria. Y ese trombo coronario puede tener tres desenlaces. El primer desenlace de la trombosis coronaria puede ser que el trombo sea muy pequeño y no limite el flujo. Entonces imagínate, ¿no? Que este es el vaso. Sí, aquí está la placa aterosclerótica, se rompe la placa aterosclerótica y el trombo es muy pequeño, ¿no? Imagínate un trombito de este tamaño. Pues ese trombo de ese tamaño, pues no deja pasar, no limita relativamente el flujo. Entonces probablemente el paciente podría no tener una limitación del flujo, puede que la perfusión coronaria esté conservada, ¿no? Entonces la perfusión coronaria puede estar conservada. Ahora, vamos a pasar a otro ejemplo, ¿sí? Y vamos a poner este de acá, ¿no? Entonces, otro de los desenlaces es que hay una oclusión parcial. Y ustedes ya dicen, eso lo acabo de escuchar hace poquito, ¿sí? Porque la angina inestable y el infarto agudo sin elevación del ST tienen oclusión parcial. Y entonces, ¿qué pasa si se rompe la placa? Puede llegar a que se forme un trombo con una oclusión parcial. Y esa oclusión parcial puede poner en riesgo la perfusión coronaria, ¿no? La perfusión coronaria puede ponerse en riesgo, ¿no? Y en algunos casos este flujo puede ser suficiente, pero en otros casos ese flujo pudiera ser insuficiente. Y finalmente, ¿qué pasa si el trombo ocluye totalmente? Y si el trombo ocluye totalmente, ¿qué es lo que va a pasar? Se rompe la placa de aterosclerosis y una zona que es irrigada por esa arteria coronaria tiene un flujo que es igual a cero. Y al tener un flujo que es igual a cero, todo lo que es irrigado por esa arteria coronaria sufre isquemia y finalmente va a terminar en necrosis. Y bueno, como ya saben, la trombosis coronaria genera en mayor medida un aumento de la resistencia vascular coronaria que disminuye el flujo coronario y que hace que disminuya el aporte de oxígeno y por lo tanto me lleva a que si el aporte es menor a la demanda, el miocito va a tener isquemia y finalmente va a sufrir una necrosis. Y la causa más común es la ruptura de la placa aterosclerótica de sobreposición de trombo, pero existen otras causas de que el miocardio se muera y esas causas a veces se nos van y quiero mencionarlas antes de seguir con este tema. Puede ser, por ejemplo, inflamación del vaso, ¿sí? Es decir, que un vaso se inflama y así si ese vaso se inflama, se llena de edema la pared, se puede hasta cierto punto colapsar el vaso y finalmente llevaría a una disminución de la resistencia coronaria, un aumento de la resistencia vascular coronaria que disminuye el flujo sanguíneo, que disminuye el aporte de oxígeno, ¿no? Y finalmente también embolia, ¿no? Si hay un trombo que se formó en otro lado de la circulación, viaja y tapa la arteria coronaria, puede llevar a eso. Anomalías congénitas de las arterias coronarias, que las arterias coronarias no funcionen de manera adecuada o que les falten componentes a las arterias coronarias o la anatomía sea diferente, puede llevar a que el aporte sea menor que la demanda. Traumas o aneurismas coronarios, es decir, que la arteria coronaria se rompa por alguna razón o que la pared se altere, como lo son los aneurismas,
disección de una arteria coronaria, es decir, que las diferentes capas de la arteria coronaria se separen unas de otras. En algunas enfermedades puede pasar. Espasmo coronario intenso, principalmente por la cocaína, como menciona aquí, puede disminuir el aporte de oxígeno coronario. Espasmo coronario intenso, ya lo mencionamos, perdón, incremento de la viscosidad de la sangre, ¿no? El incremento de la viscosidad de la sangre porque hay muchos glóbulos rojos o muchos plaquetas. ¿Cómo puede pasar eso, no? Pues eso va a hacer que aumente la resistencia y finalmente disminuye el aporte de oxígeno o que incremente la demanda de oxígeno, ¿no? Y esto es un recordatorio de lo que vimos. Pero en esta presentación nos vamos a concentrar a la ruptura de la placa aterosclerótica. Y algo que ya habíamos estado mencionando en videos pasados es que dependiendo del tipo de oclusión va a ser el daño que vamos a tener. Si tenemos una oclusión parcial en este vaso coronario, vamos a ponerlo en negro para que se vea mejor, ¿verdad? Tenemos oclusión en este vaso coronario que sea parcial, pues obviamente el daño puede ser menor, ¿no? Puede que nada más se dañe el subendocardio, ¿no? Y tengamos isquemia en el caso de que no haya muerte, o tengamos necrosis en el caso de que tengamos muerte de esta zona. Y pues una oclusión parcial suele hasta cierto punto no ser tan grave como una oclusión total. Y como ya lo habíamos mencionado, en una oclusión total, ¿qué es lo que va a pasar? Se ocluye completamente la arteria coronaria y finalmente lo que va a pasar es que no va a llegar oxígeno a toda el grosor del miocardio, ¿no? Incluyendo el subendocardio, incluyendo todo el miocardio y el subepicardio, ¿no? Toda esta zona no va a haber oxígeno y entonces la necrosis en este caso va a ser de tipo transmural, ¿no? Va a ser una necrosis de tipo transmural. Y esto lo podemos identificar en algunos estudios que vamos a mencionar más adelante. Entonces, ¿qué le pasa a ese miocardio cuando se muere? ¿No? ¿Qué le pasa a ese miocardio cuando disminuye el aporte de oxígeno, ya sea por una oclusión parcial o total? Patológicamente hablando y estructuralmente hablando hay muchos cambios de los que no me voy a meter tanto, ¿no? Pero algo que sí les quiero mencionar son algunos numeritos clave, ¿no? Inmediatamente de que disminuye el aporte de oxígeno y empieza a haber el cambio en un infarto, los primeros cambios en 1 a 2 minutos es la pérdida de la contractibilidad. Entonces, la función principal del miocardio es la de bomba, ¿no? La de expulsar el contenido y relajación para que entre sangre, ¿no? Entra sangre, sale sangre. Entonces, la pérdida de contractibilidad es uno de los cambios más tempranos en los síndromes coronarios agudos, ¿no? Después, a los 10 minutos, ya empieza a haber cambios, ¿no? Puede haber cambios. Algo que me llama mucho la atención y siempre se los menciono es que el potencial de membrana se altera, ¿no? Y este potencial, al alterarse, puede aumentar la susceptibilidad a arritmias, que es la causa más común de muerte en los pacientes con infarto de miocardio, ¿no? Después, ya que pasaron 30 minutos, el daño es irreversible, ¿no? El daño es completamente irreversible. Lo que se murió ya se murió y lo que no se murió todavía hay chance de que se recupere. Algo que me llama mucho la atención es que a las 18 y 24 horas es cuando ya se puede ver si yo le hago una autopsia, si yo tomo una muestra del músculo, yo ya puedo identificar que hubo necrosis. A las 18 a 24 horas yo ya puedo identificar por cortes patológicos, por histología que ya hubo necrosis. Y a los 2 a 4 días ya está completamente destruido el músculo. Algo muy interesante es que tarda 7 semanas en cicatrizarse, ¿no? O sea, 7 semanas en cicatrizarse y 1 semana en remodelarse. Es decir, en 1 semana, ese músculo que se murió ya va a empezar esa zona va a empezar a adaptarse y se va a empezar a formar el colágeno, se va a empezar a cicatrizar inicialmente, ¿no? Pero hasta las 7 semanas se termina de cicatrizar el músculo. Entonces, si te das cuenta, es mucho. No es nada más que, ¡pum!, se infarta, se muere y se acabó, ¿no? Se infarta, ¿sí? Disminuye el flujo, perdón, a los 2 minutos ya se pierde un poco la contractibilidad, a los 10 minutos pueden ocurrir arritmias que pueden poner en riesgo la muerte y a la media hora hay daño celular irreversible, ¿no? Lo que se murió ya se murió. Tarda días ya en terminarse de destruir toda el área y finalmente a la semana empieza el proceso de cicatrización que acaba a las 7 semanas. Entonces ese músculo del miocardio no fue como que no es de la noche a la mañana y a veces lo vemos así.
¿Cómo me puedo dar cuenta yo que se está muriendo el músculo? ¿Cómo me puedo dar yo cuenta que se está muriendo el músculo? Y si se rompe, si se daña, si se muere, se rompe la membrana, ¿no? Y se empieza a liberar contenido que está dentro de ese músculo. Uno de los contenidos que está dentro de ese músculo es las troponinas, ¿no? La troponina, que ustedes saben que es parte del aparato una disculpa, parte del aparato contráctil del músculo cardíaco, se empieza a liberar y existen formas de medirla por laboratorio. Entonces, si yo tengo la sospecha de que el paciente tiene un infarto, o sea, es que tenga necrosis, puedo medir las troponinas en la sangre y estas van a estar elevadas. Tardan un poco elevarse, ¿no? Si te das cuenta, aquí es días, ¿no? Pero normalmente tardan un poco en elevarse, ¿no? Hasta llegar. Y otra de las proteínas que puedo encontrar es la creatinquinasa. La creatinquinasa también se libera del músculo que tiene necrosis y puede elevarse también si yo la mido en un examen de sangre. Algo muy importante es que las troponinas permanecen elevadas por mucho tiempo, ¿no? Y te das cuenta que permanecen elevadas hasta 7 días después de un infarto. En contraparte, la CKMB permanece elevada solamente 4 días. Entonces, si se infarta y luego se vuelve a infartar, pues no puedo diferenciarlos con las troponinas. ¿Por qué? Porque las troponinas van a seguir elevadas. Pero con la CKMB, si se infarta al 5.º día, se va a volver a elevar y puedo identificar un reinfarto. Aunque en la vida real suele ser muy simple identificar cuando un paciente se reinfarta, debido a los cambios clínicos que tenga el paciente y las manifestaciones clínicas que pueda tener cuando yo examino al paciente en la vida real. Entonces, ya lo estuvimos mencionando y yo creo que esto está de más, pero bueno, un recordatorio, ¿no? Hay hipoxia miocárdica debido a isquemia, empiezan a disfuncionar las bombas, metabolismo anaerobio, empieza a acumularse el hidrógeno adentro de las células, desnaturalización de proteínas que lleva a muerte celular y la disfunción de las bombas lleva a que se alteran las concentraciones de los diferentes iones dentro de la célula que puede llevar a edema y anomalías del potencial de membrana que puede llevar a arritmias. Como ya vimos, las arritmias son un evento que es muy temprano, ¿no? Y es la principal causa de muerte en los pacientes con infarto. Y la muerte celular, pues el daño celular irreversible, que es a los 30 minutos, ¿no? Y entonces, si ya se dieron cuenta, el infarto o sinónimo necrosis de una zona del miocardio, pues me va a llevar a que se altere la fisiología normal del corazón, ¿no? Y principalmente de la bomba, pero también del sistema de conducción, ¿no? Que puede llevar a arritmias o puede llevar a fallas de la bomba, ¿no? Y hablando de las alteraciones, pues ya les estuve mencionando, alteraciones de la contractibilidad. Y muchas de esas suelen ser algunas de las manifestaciones cuando el daño es muy extenso. Si el daño es pequeño, si es solo una arteria pequeña la que se tapa, pues el músculo que se va a morir también es muy pequeño y por lo tanto las alteraciones de la contractibilidad suelen ser no tan importantes. Pero imagínate que se tapa la arteria más grande coronaria, ¿no? La coronaria izquierda, ¿no? Y la coronaria izquierda se tapa y todo lo que esté regado por la coronaria izquierda puede sufrir alteraciones, ¿no? Inicialmente la contractibilidad, arritmias y daño celular irreversible, ¿no? Y esas alteraciones de la contractibilidad me van a traer problemas, ¿no? Porque saben ustedes que la contractibilidad es uno de los determinantes del volumen sistólico, que es un determinante del gasto cardíaco, que finalmente determina la presión arterial media, ¿no? Entonces, si el volumen sistólico baja, baja el gasto cardíaco y finalmente la cantidad de sangre que va a llegar a los tejidos va a ser menos, ¿no? Ahora, existen algunos términos que ustedes van a leer en algunos libros y quiero darles una introducción. Una cosa es el miocardio aturdido y otra cosa es el miocardio hibernante. El miocardio aturdido es un miocardio que sufre isquemia, no necrosis, isquemia. Y al sufrir isquemia, queda por un periodo prolongado de tiempo con una disminución de la contractibilidad reversible. Es muy importante, esto es reversible. Es decir, es un miocardio que sufre isquemia y que permanece con una disminución de la contractibilidad por un periodo prolongado de tiempo
y que si el flujo se restablece es reversible. Y eso pasa mucho. Llega un paciente, se tapa la coronaria de manera parcial, disminuye el flujo a una zona del miocardio y esa zona del miocardio tiene isquemia, ¿no? Esa zona del miocardio pierde la contractibilidad, pero si se restablece el flujo a tiempo, regresa la contractibilidad porque es reversible. Ese miocardio se dice que estaba aturdido. Ahora, ¿qué es miocardio hibernante? Imagínate que hay isquemia crónica. Tienes isquemia crónica. Una zona de tu miocardio tiene un vaso, una arteria coronaria que está hasta cierto punto disminuido su diámetro por mucho tiempo, ¿no? Una de las arterias coronarias tiene un diámetro disminuido por mucho tiempo, por lo tanto el flujo a una zona miocárdica está disminuido por mucho tiempo, es decir, tiene isquemia crónica. Esa isquemia crónica lleva a una disminución de la contractibilidad y a una disminución del metabolismo. Es decir, ese miocardio que tiene una isquemia crónica se adapta a la isquemia crónica disminuyendo su contractibilidad y disminuyendo su metabolismo. Ese miocardio se dice que está hibernante. Al estar hibernante trabaja más despacio, tiene menos contractibilidad, tiene menos metabolismo y por lo tanto se dice que está hibernando. En el momento que se restablezca el flujo, el miocardio puede volver otra vez a su función normal. Esto también es reversible. Ya sé que no dice eso ahí, pero bueno. Ahora, algo muy importante y muy interesante es, hay uno de esos mitos que ustedes pueden escuchar en algunas ocasiones que tiene cierta verdad, que es que un infarto en una persona joven pudiera tener consecuencias mucho mayores que una persona más grande. Y eso es que un fenómeno que se llama acondicionamiento isquémico. Y el acondicionamiento isquémico no es más que cuando un tejido, sí, este tejido es irrigado por una coronaria y esa coronaria tiene una oclusión parcial crónica. Una oclusión parcial crónica. Y entonces este tejido va a empezar a liberar algunas sustancias. Estas sustancias son unos factores que se conocen como factores angiogénicos. Y estos factores angiogénicos van a estimular la formación de vasos colaterales. Vasos colaterales. Y el acondicionamiento isquémico no es más que esto, es la formación de vasos colaterales hacia un tejido. Entonces, si en algún momento, por alguna razón, se tapa la arteria coronaria por la ruptura de una placa, y tú dirías, no, pues esto disminuiría el flujo a cero. Pues no es cierto, porque ya existen coronarias. Entonces, esto haría que la isquemia sea menor y probablemente pudiera haber que no haya tanta necrosis o la necrosis sea menor de la que tú esperarías, ¿no? Entonces, normalmente esto ocurre en un corazón que crónicamente ha tenido isquemia. Eso ocurre en las personas más grandes. Y en una persona menor se dice que las personas jóvenes no tienen esto, ¿no? Entonces esto se llama acondicionamiento isquémico. Y finalmente, en lo que se le conoce al remodelamiento ventricular, y lo van a escuchar mucho, es cuando un miocardio sufre necrosis, se muere, hay necrosis coagulativa, se empieza a destruir todo ahí, pues queda un hoyo, ¿no? Y ese hoyo se tiene que cicatrizar, se tiene que formar una cicatriz. Bueno, la cicatriz es una cicatriz hasta cierto punto patológica. Yo quiero, obviamente, digo, se muere una parte del miocardio, pues que aunque sea la cicatriz quede funcional, ¿no? Que sea como hasta cierto punto que la función sea la misma, ¿no? Entonces no es lo mismo, les voy a poner un dibujo. Aquí está el miocardio, imagínate que hay necrosis aquí, ¿no? Hay necrosis aquí y pues lo que pasaría pues es, obviamente, que en esta zona pues te quedaría un hoyo, ¿no? Yo quiero que la cicatriz hasta cierto punto sea pues derechita, bonita, ¿no? Aunque sea que tenga funcionalidad. Pero ¿qué pasa? Pues si el proceso de cicatrización no es adecuado, lo que va a pasar es que la cicatriz va a quedar toda fea y entonces pues esto va a llevar a que el miocardio cuando se vaya a contraer no se contraiga de manera adecuada o
que la coordinación de la contracción no sea la adecuada. Entonces podemos tener que el remodelamiento ventricular puede ser bueno cuando se forma de manera adecuada o puede ser malo cuando el remodelamiento no es bueno. Y se van a dar cuenta que existen algunos fármacos en el futuro que ayudan a que la cicatrización miocárdica se lleve de una manera coordinada, y existen algunos factores que hacen que la cicatrización o remodelamiento ventricular se lleve de manera inadecuada. Ahora, ya hablando de los síndromes coronarios agudos, y ahora sí, ya para situarnos y para estacionarnos, pues hemos hablado de tres. Hemos hablado de la angina inestable, el infarto agudo del miocardio con elevación del ST y el infarto agudo del miocardio sin elevación del ST. Entonces, vamos a hablar de la angina inestable. La angina inestable es por una oclusión parcial sin necrosis. Una oclusión parcial sin necrosis. Entonces, si la oclusión es parcial y sin necrosis, ¿cómo puedo saber que hay necrosis o no hay necrosis? Necrosis, ¿cómo identifico la necrosis? La necrosis la identifico por la elevación de los marcadores séricos, es decir, esto es necrosis. Y entonces, ¿en la angina inestable hay necrosis o no? No, en la angina inestable no hay necrosis. Por lo tanto, no hay marcadores séricos. ¿Cuál es ese marcador sérico? Las troponinas, ¿verdad? Las troponinas son los marcadores séricos. Entonces, en la angina inestable no hay marcadores séricos. Ahora, ¿cómo puedo saber si la oclusión es completa o parcial? Si la oclusión es parcial, no hay elevación del ST. Si la oclusión es completa, elevación del segmento ST. Entonces, la angina inestable, número 1. ¿Hay necrosis? No. Entonces no va a haber marcadores séricos, no va a haber trombolinas elevadas. En la angina inestable, ¿la oclusión es parcial o completa? Es parcial. Por lo tanto, no hay elevación del ST. Y entonces, si no hay elevación del ST, ¿qué voy a encontrar en el electrocardiograma? Cualquier cosa que no sea elevación del ST. Cualquier cosa que no sea elevación del ST. Principalmente, ¿sí? Como uno de los hallazgos más iniciales de la necrosis o isquemia miocárdica, es la alteración del potencial de membrana. Podemos ver cambios principalmente en la repolarización. Y los cambios en la repolarización se encuentran principalmente en el segmento ST y la onda T. ¿Okay? Son cambios en la repolarización que encuentro en el electrocardiograma como alteraciones del segmento ST o alteraciones de la onda T. Ok. Entonces, eso es la angina inestable. Ahora, infarto al miocardio. Para que algo sea infarto, tiene que haber necrosis, ¿no? Y entonces, la necrosis, ¿cómo la identifico? La necrosis la identifico con la elevación de los marcadores séricos, con la troponina. Entonces, si hay infarto, hay muerte. Si hay muerte, se liberan los marcadores. ¿Cuál marcador? La troponina. Entonces, en los dos infartos siempre va a haber troponinas. Siempre va a haber elevación de marcadores. Ahora, oclusión parcial y oclusión total. Si es parcial, no hay elevación del ST. Entonces va a haber algo más, va a haber alguna alteración de la repolarización, ¿Cuál es esa alteración de la repolarización que puedo encontrar? Puede ser depresión del segmento ST o cambios en la onda T, muy similar a los hallazgos de la angina inestable. Ahora, si la oclusión es total, voy a ver elevación del ST. Entonces,
Es exactamente lo que hemos estado definiendo. Entonces nada más tienes que jugar con dos cosas: marcadores séricos y hallazgos en el electrocardiograma. Si hay marcadores séricos elevados es porque hay necrosis, es decir, hay infarto. Ahora, y si hay elevación del ST es porque la oclusión es parcial, entonces elevación del segmento ST. Y entonces tenemos los tres síndromes coronarios agudos: angina inestable, elevación de troponina sin elevación del ST, infarto agudo del miocardio sin elevación ST, es porque no tiene elevación del ST y tiene troponinas elevadas, y con elevación del ST es con elevación de troponinas y elevación del ST por una oclusión total. Ahora, ¿qué signos y síntomas tiene el infarto agudo del miocardio? Y entonces, esto crea muchos problemas. Esta tabla crea muchos problemas. ¿Por qué? Porque uno de los problemas grandes es que realmente los signos y síntomas del infarto agudo del miocardio o de la angina inestable, como vimos hace rato, o de los síndromes coronarios agudos en general, pues no son generados por el infarto, por la muerte. O sea, infarto, muerte, necrosis, ¿no? Son sinónimos. Agudo, pues agudo, súbito. Y miocardio, pues músculo cardíaco. Y entonces realmente el infarto agudo del miocardio o la muerte de una zona o un grupo muscular miocárdico, pues qué síntomas puede tener, ¿no? Y realmente los síntomas son la consecuencia de las alteraciones fisiológicas que tiene el infarto. Entonces, uno de los pocos síntomas, ¿sí? Uno de los pocos síntomas es el dolor. Es el dolor. La destrucción celular me lleva a dolor. La destrucción celular hace que se liberen todos esos metabolitos que estaban adentro de la célula, se activan las fibras nerviosas que están en el pericardio. Y esas fibras nerviosas son fibras nerviosas que van a viajar a través de los nervios sensitivos hacia la médula espinal y de ahí a la corteza y se identifica como dolor. Pero en sí, el único dato de que hay infarto es el dolor. Todo esto que está acá son consecuencias. Son consecuencias. Ahora, se muere el músculo, liberación de mediadores. Se activan las fibras del dolor. Esas fibras del dolor están en el pericardio, la médula espinal, corteza, dolor. Pues eso se identifica como dolor, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esas otras características, signos y síntomas del infarto del miocardio? Y para eso voy a hacer otra presentación. Pero aquí me los manifiesta, ¿no? Efecto simpático. El dolor hace que se activa el simpático, va a empezar a haber sudoración, piel fría. ¿Por qué la piel fría está fría? Porque hay efecto vasoconstrictor del simpático, pero húmedo también por la activación de las glándulas sudoríparas que se pueden activar por el simpático. También puede haber una reacción vagal, ¿sí? El vago es uno de los nervios que inerva al mediastino, donde está el corazón, y al activarse el vago puede haber un reflejo vagal, es decir, vago-vagal. Se activa el vago y se activa el vago, ¿no? Activación sensitiva del vago que lleva a la activación efectora del vago, que puede ser náuseas, que puede ser vómito, hasta cierto punto debilidad. Aunque la debilidad no soy fan, ¿no? Normalmente es una sensación. Respuesta inflamatoria. Se está muriendo algo, se están liberando sustancias extrañas que no deberían estar ahí. Entonces esas sustancias extrañas que están ahí, que no deberían estar ahí, activan la cascada inflamatoria, macrófagos, neutrófilos, se liberan las interleucinas inflamatorias, los pirógenos endógenos que finalmente van a causar fiebre. Hallazgos cardíacos. Y estos hallazgos cardíacos son hallazgos de que el músculo no se está contrayendo de manera adecuada. Entonces, si el músculo no se está contrayendo de manera adecuada, podemos tener ruidos extras. Si durante la diástole
el músculo no se relaja de manera adecuada porque está aturdido, porque está dañado, porque hay una alteración de la contractibilidad y la relajación, podemos tener ruidos extras. Y esos ruidos extras pueden ser los S3 o los S4. El S3 es debido a un músculo, ¿sí? Un músculo que está completamente rígido, y al estar rígido, la sangre entra y golpea las paredes. Y al golpear las paredes se escucha el S3, y el S4 se debe a una aurícula que se está contrayendo contra un ventrículo que está muy rígido. Y ese músculo está rígido, ¿por qué? Porque no se puede contraer. ¿Por qué no se puede contraer? Porque ya vimos que en el infarto hay una alteración de la contractibilidad en los primeros minutos. Abatimiento de cinético. ¿Qué significa eso? Abombamiento, perdón. Que el ventrículo no se está contrayendo de manera igual. Es decir, si una arteria coronaria se tapa, que irriga la cara lateral del ventrículo, y la arteria coronaria que irriga la cara anterior del ventrículo está patente, entonces vemos que aquí está el ventrículo, esta es la cara anterior, la cara lateral, y entonces la arteria que irriga la cara lateral está muerta, se tapó, entonces se altera la contractibilidad de la cara lateral, pues la contractibilidad de esta va a ser menor, y entonces pareciera que nada más está contrayendo esto y que esto no se contrae más. Entonces hay una contracción desigual, y eso se puede sentir cuando tú palpas la pared anterior del paciente. Le pones la mano en el pecho y se siente como si fueran dos bolitas moviéndose de manera desigual, cuando en general debería ser un ventrículo que se contrae fuerte, ¿no? Todo al mismo tiempo, y ahora se siente como si se levantara dos veces, ¿no? Sientes el corazón así como dos veces, como tutum, turun, turun, todo mal, todo mal. Y en el caso de que el músculo que se dañe es el músculo de los músculos papilares de las válvulas se van a dejar de funcionar, y al dejar de funcionar las válvulas puedes escuchar ruidos. Esos ruidos los vamos a mencionar cuando veamos valvulopatías. Y otros datos son los datos de insuficiencia cardíaca, que también los vamos a ver cuando veamos insuficiencia cardíaca. Entonces les estuve mencionando los cambios electrocardiográficos. Vamos a hablar primero de la angina inestable y del sin elevación del ST. Los cambios de la angina inestable y de sin elevación del ST se deben a una oclusión parcial, y esa oclusión parcial me puede llevar a cambios, ¿no? Pueden ser inversión de la onda T, los van a ver, o depresión del segmento ST, ¿sí? La inversión de la onda T, la depresión del segmento ST son datos. Algunos hablan de isquemia y necrosis, ¿no? Isquemia o necrosis, y suelen decir isquemia subendocárdica, necrosis subendocárdica, pero realmente es difícil delimitarlos, ¿no? Si se resuelve, si la oclusión parcial se resuelve, semanas después van a desaparecer esos cambios y todos vamos a ser felices, ¿no? Ahora, los cambios de elevación del ST. Y si hay elevación del ST, es porque la oclusión es total. Y una oclusión total en agudo me lleva a elevación del segmento ST. Esa elevación del segmento ST va a sufrir una serie de cambios a lo largo del tiempo, que va a terminar en la aparición de la onda Q. La onda Q, ¿sí? La onda Q que aparece hasta cierto punto de 1 a 2 días después del infarto, es el dato que dura mucho tiempo y significa que no hay músculo, que hay necrosis. La onda Q es sinónimo de necrosis. Hay gente que dice la onda Q es sinónimo de infarto, pero la necrosis no solamente puede ser por infarto, como ya vimos, la necrosis también puede ser porque hubo un virus que matara las células o algún tóxico. Entonces, la aparición de onda Q es sinónimo de que hay necrosis. Y la causa más común de necrosis es el infarto, que es decir, la necrosis secundaria a la oclusión completa de un vaso. Entonces, en el infarto agudo del miocardio con elevación de ST, hay elevación de ST por oclusión total, y a lo largo del tiempo desaparecen esos cambios y termina con la aparición de la onda Q semanas después, que es la manifestación de que hay necrosis. Entonces, si yo le hago un electrocardiograma a un paciente y veo ondas Q, no es porque el paciente se te está infartando ahorita, es que a lo mejor se te infartó. Y entonces puedo ver que hubo un infarto. Si el paciente se está infartando ahorita, lo que quiero buscar es esto. Si quiero saber si ya se infartó, veo esto.
Entonces, así de sencillo. Y entonces, este es un resumen, ¿no? Este es un resumen, es muy sencillo, es relativamente fácil entenderlo, es relativamente sencillo. Véanlo, si le quieren poner pausa, algunos datos a lo mejor son un poquito diferentes de lo que he mencionado, pero finalmente la esencia es la misma, ¿no? Síndromes coronarios agudos son 3, fáciles de diferenciar los 3, fisiopatología diferente, uno más grave que otro, ¿no? Obviamente la oclusión total mucho más grave, la oclusión parcial mucho menos grave, diferentes grados, diferentes tipos, pero finalmente la fisiopatología es muy similar. Muchas gracias.